Hola a todos, veo algunos de vosotros os conozco ya porque sois habituales. A los que no, bueno, mi nombre es Verónica y organizo este seminario en español desde el Mind Institute en la Universidad de California en Davis. Y bueno, llevamos un año y algo haciendo esta actividad y lo hacemos porque realmente queremos potenciar la ciencia en español y acercar también la ciencia a todos aquellos que no han tenido la suerte de aprender en inglés, tanto en Latinoamérica como en España, incluso aquí en los Estados Unidos, en California sobre todo, hay una gran población de habla hispana, 40% de nosotros somos hispanos y pues muchos que son inmigrantes pues están interesados en la ciencia, pero si no dominan el inglés pues no hay oportunidad de aprender. Así que, bueno, gracias, lo hacemos cada 2 meses y espero que os sigáis siendo habituales. Y hoy, bueno, y otra cosa, si tenéis alguna recomendación de un potencial ponente, pues me mandáis un email y, y vemos si se le puede invitar. Bueno, hoy estoy muy feliz de estar con el doctor Carlos Portera Cailú. ¿Se dice así o lo pronuncias en español? Es en francés, cayó, cayó. Caillou, ok. ¿Tus padres son franceses o algo? Mi madre era francesa y mi padre español. Ok. Bueno, pues está él con nosotros aquí. Él es originario de Madrid, pero muy prontito se mudó a los Estados Unidos, donde fue al college y estudió bioquímica y biología, y luego en la Universidad de California en San Diego obtuvo su MD-PhD en neurociencias. em, en la Facultad de Medicina de Johns Hopkins en Baltimore y después hizo su residencia en el Hospital General de Massachusetts y después siguió sus estudios en Nueva York, donde estudió trastornos del movimiento, en Columbia y en Cold Spring Harbor. Y desde entonces, desde que terminó en el año 2005, es profesor en el Departamento de Neurología en la Universidad de California en Los Ángeles y también en estos momentos es el director del programa en PhD en la misma universidad y en Caltech, y su laboratorio de investigación se centra en estudiar los orígenes, los cambios de los circuitos del cerebro que dan lugar a las enfermedades del neurodesarrollo. Como vemos, tenemos un gran invitado hoy aquí y bueno, hoy nos va a hablar de los circuitos corticales en el síndrome de X frágil. Así que adelante, Carlos, muchas gracias. Venga, estupendo. Gracias a ti por invitarme. Saludos a todos. Para mí es realmente un placer estar aquí. Esta va a ser mi primera charla científica en español, así que a ver qué tal se me da. En mi laboratorio estudiamos los mecanismos neuronales que están involucrados en trastornos del desarrollo del cerebro, como es el autismo. Y esto significa un gran reto para los que, como yo, estudiamos el autismo en modelos animales, porque os voy a explicar. Si esto es una definición del autismo, un proceso mental que comienza en la infancia y se caracteriza por dificultades en las relaciones sociales con otras personas, en el uso del lenguaje y de conceptos abstractos, pues obviamente el lenguaje, conceptos abstractos no son temas fáciles de abordar en el ratón. Sin embargo, hay otros aspectos que sí podrían ser estudiados en ratón, como las relaciones sociales, a pesar de que sean distintas en los ratones que en las personas. Pero lo importante de esta definición es que el autismo es un proceso mental, luego surge de cambios en el cerebro y comienza en la infancia, por lo cual es muy importante estudiar, ya sea en un modelo animal o en personas, pues el origen de los cambios en el cerebro durante el desarrollo. Como ya he dicho, hay otros síntomas o cambios en el comportamiento de niños o niñas con autismo que sí se pueden estudiar en modelos animales porque, por ejemplo, la hipersensibilidad sensorial también existe en los modelos animales. Y también la insistencia en la rutina. Hay muchos modelos en ratón de autismo en los que los animales demuestran movimientos repetitivos y estereotipados. Vamos a ver.
sí, estás diciendo que escriban sus preguntas, claro. También quiero mencionar otra característica importante del autismo, que es el amplio rango de síntomas y grado de discapacidad. Es cierto que hay muchos individuos con autismo que tienen una discapacidad extrema que requiere atención continua 24 horas al día, pero hay otros que simplemente pues, tienen un comportamiento un poco diferente y que pueden triunfar en su vida personal y profesional e incluso llegar a ser genios del ajedrez o de la ingeniería o de lo que uno quiera. Y por eso me gusta mucho leer sobre la neurodiversidad y me gusta esta ilustración porque dice que en el autismo no falla el código, lo único es que hay un sistema operativo diferente. Entonces yo intento evitar palabras como disfunción o trastorno lo más posible, porque en muchos casos lo que estudiamos son diferencias del cerebro. Pero ¿qué es lo que es diferente en el cerebro? Para entender las causas del autismo parece obvio empezar por el cerebro, utilizando la resonancia magnética o por ejemplo, no sé, inspeccionando el cerebro en una autopsia. Pero luego resulta que uno de los aspectos más curiosos del autismo es que no se ha descubierto una patología obvia en la estructura del cerebro. Si ves, todas las regiones están ahí, el tálamo, los ganglios basales, el cerebelo, la corteza, incluso las capas de la corteza se ven intactas y no hay ninguna atrofia, no hay problemas en la mielinización del cerebro, tampoco hay una evidencia de displasias o heterotopias que indiquen que las neuronas no han migrado suficientemente bien a todas partes del cerebro. Puede ser que a nivel microscópico sí, pero en la mayoría de los casos de autismo no es que haya una patología en común que distinga el autismo de otros problemas del cerebro durante el desarrollo. Ni tampoco a nivel microscópico se ven acumulaciones de proteínas que estén mal dobladas y que se acumulen. Luego, esto es otro reto para estudiar el autismo. Y me gusta lo que escribió en Belmonte y colegas cuando hablaban de que la característica esencial del autismo no sería una patología celular en particular, sino un cambio en las propiedades de las redes que emergen cuando las neuronas interactúan, o sea, algo que tiene que ver con la actividad de las neuronas. Y esto para mí ha sido una gran motivación para estudiar el autismo y pensar que la clave está en escuchar lo que dicen las neuronas. Y para ello hay que grabar su actividad. En mi laboratorio hemos estudiado principalmente el síndrome del X frágil por varias razones. Primero, porque es la principal causa monogenética del autismo y de la discapacidad intelectual. Afecta a 1 en cada 4.000 niños, más o menos. Y segundo, porque existe un modelo en ratón, un modelo knockout del gen que está involucrado en esta enfermedad. Y en este ratón pues, se reproducen muchos de los síntomas que ocurren en los humanos. Y finalmente, porque en el ratón del X frágil se observa un procesamiento sensorial atípico que es muy parecido a lo que ocurre en humanos. El método tradicional de estudiar el autismo, y en este caso el síndrome de X frágil, pues comienza con la mutación genética, las enfermedades que son genéticas. En este caso, en el X frágil, hay una expansión de los nucleótidos CGG en la región del promotor del gen FMR1, que silencia a nivel transcripcional el gen y por lo tanto no se expresa la proteína del X frágil. Esta proteína normalmente funciona como un represor de la expresión de muchas otras proteínas, incluso muchas sinápticas, y proteínas que normalmente funcionan en el desarrollo, la plasticidad y la función de las sinapsis. Luego tiene sentido que cuando falta esta proteína, pues que aparezcan luego síntomas neurológicos y neuropsiquiátricos. Y muchos estudios han investigado las vías de señalización, las moléculas controladas por la proteína del X frágil y, por ejemplo, un típico estudio sería utilizar técnicas de aumento de función o de pérdida de función de algunas de estas moléculas o proteínas y luego estudiar cómo eso impacta
pues, a la sinapsis a nivel estructural o funcional, con registros por ejemplo, en rodajas de corteza o de hipocampo, y luego más allá ver si esas mismas manipulaciones pues, pueden rescatar diferencias en la conducta del ratón. El problema es que durante las últimas 3 décadas hay que tener en cuenta que el gen se descubrió, esta mutación se descubrió en 1991. En las últimas 3 décadas casi no han habido estudios a nivel de circuitos, es decir, a nivel de registros o grabaciones de la actividad de las neuronas. Y luego también es cierto que la conducta en ratón no siempre se parece mucho a los síntomas que ocurren en el ser humano. Entonces, para eso volveré sobre este tema un poco más tarde. Nosotros, la técnica que utilizamos principalmente en el laboratorio es la microscopía de 2 fotones. Nos permite estudiar tanto la estructura como las señales o la actividad de las neuronas por la posibilidad de hacer imagen de calcio. Y la ventaja de la microscopía de 2 fotones es que es ideal para la imagen crónica in vivo en el ratón a través de una ventana que nos permite dar acceso al cerebro. Y entonces, por lo tanto, hay menos toxicidad fotónica, porque hay menos irradiación de luz, y mayor acceso a tejidos profundos. Obviamente, debemos implantar una ventana transparente porque el cráneo del ratón es opaco, entonces lo hacemos esto con una cirugía bajo anestesia y luego, pues con un microscopio podemos tener el objetivo justo por encima de la ventana y hacer imagen de las neuronas, ya sea de la estructura o de la función. Y como ya mencioné, los síntomas del autismo comienzan en la infancia y por lo tanto tienen que ser causados por cambios en la trayectoria del desarrollo de la corteza y de otras partes del cerebro. Pues estas imágenes pues, sirven para resumir un poco el desarrollo del cerebro de la corteza en 4 fases. Hay en un principio una proliferación y migración de las neuronas, luego esas neuronas desarrollan neuritas y se diferencian, forman sinapsis y elaboran circuitos locales y luego redes ya a largas distancias. Y algunos de estos procesos, sobre todo estos más avanzados, dependen de la actividad neuronal intrínseca del cerebro y también de la experiencia sensorial del ratón cuando está explorando su entorno. Y lo que voy a hacer ahora es resumir algunos estudios que hemos hecho sobre la sinaptogénesis en el ratón, el modelo ratón del XA. Voy a empezar con estudios en los que investigamos la estructura de las espinas en neuronas corticales, las espinas que descubrió mi compatriota Ramón y Cajal. Y lo importante es recalcar que morfológicamente hablando existen varios tipos de espinas. O sea, hay chatas, finas y más alargadas y luego en forma de hongo, que yo las llamo en forma de chupa chups, esta forma con una bola y un tallo más o menos largo. Entonces esta es una descripción morfológica de diferentes tipos de espinas. Y es importante porque poco después de descubrir el gen que causa la enfermedad del X frágil, hace 20 años o así, se realizaron los primeros estudios de Golgi en tejido humano y luego en tejido de ratón y se descubrió una mayor densidad de espinas que luego los investigadores pensaron a lo mejor era porque no se podaban las espinas durante el desarrollo y también que había una mayor densidad de espinas finas y menos espinas en forma de hongo. Y como las espinas en forma de hongo se ven más en edades más avanzadas, pues eso dejó pensar que había una inmadurez de las espinas. Pero hay otra diferencia de las espinas que no es morfológica y que tiene que ver con su dinamismo. Y, por ejemplo, estos son estudios que hice yo durante el postdoc hace un montón de tiempo, en los que hice imagen de 2 fotones, de neuronas corticales que estaban llenadas de un marcador fluorescente y podía observar el dinamismo de las espinas y filopodios durante el desarrollo y lo que está claro es que se mueven muchísimo más a 3 días, en un ratón de 3 días de edad que en un ratón de 12 días de edad.
en los que sí es cierto que hay más espinas en forma de chupa chups y menos en forma de filopodio alargadas, pero la diferencia principal es que se han estabilizado los circuitos, las espinas, las sinapsis, a 12 días de edad y no se han estabilizado ya a 3. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos al principio fue pues si en realidad hay una mayor densidad de espinas que tienen pinta de ser inmaduras en el ratón de X frágil, tal vez sean más dinámicas o menos dinámicas. Y para estudiar esto, utilizamos la detoporación in útero, que nos permite inyectar plásmidos para expresar la proteína verde fluorescente, GFP, en el cerebro, y con esto podemos marcar neuronas de capa 2-3 que nacen en la edad embrional de E16 en la corteza de barril, y cuando ya migran a la corteza tenemos una densidad muy baja de estas neuronas y podemos hacer microscopía in vivo con 2 fotones y observar el dinamismo de las espinas y filopodios a distintas edades. Y lo que hacemos es imagen cada 10 minutos para ver cómo cambian las espinas a estas distintas edades. Y lo que pudimos observar es que si, por ejemplo, en estas gráficas queremos ver la longevidad de las espinas, pues podemos decir a P21 qué porcentaje de estas espinas en el momento cero siguen estando ahí a 1 hora más tarde. Y es la mayoría de las espinas. Un 90% de las espinas siguen ahí. Sin embargo, en edades más jóvenes, a 7 días de edad, pues casi un 40% de las espinas originales ya han desaparecido al cabo de 1 hora. Y lo que era interesante es que en los ratones de X frágil, en el ratón knockout, no había diferencia en el dinamismo de las espinas entre P7 y P10. Y había una gran diferencia con las espinas de los ratones knockout. Esto quiere decir que las espinas en el ratón de X frágil son más inestables durante el desarrollo. Y estos datos pues, han sido confirmados por varios otros estudios también in vivo. ¿Por qué se estabilizan las espinas durante el desarrollo? Pues una hipótesis es que se estabilizan cuando consiguen establecer sinapsis con botones axónicos. Por ejemplo, en esta gráfica, durante el desarrollo hay muchos filopodios, hay axones que están creciendo y que liberan glutamato, y esto atrae a los filopodios y luego se establecen las sinapsis, y cuando la sinapsis pues, es mantenida y por la actividad simultánea del botón axónico, pues se establece una espina ya más madura en forma de hongo o de chupa chups. Entonces, para ver si esta hipótesis era cierta, pues lo que se me ocurrió es estudios en rodajas con imagen de 2 fotones, utilizando una pipeta de vidrio muy fina. Yo pulsé pequeñas nubes de glutamato, que se ven con estas nubes blancas que aparecen en la pantalla, y antes de hacer esas pulsaciones de glutamato, pues había la motilidad característica de los filopodios en esta dendrita, pero en cuanto hice esa pulsación de glutamato, pues se alargaron los filopodios y se veían como que iban hacia la fuente del glutamato. Luego en estudios más tarde, descubrimos que este proceso está mediado por receptores metabotrópicos de glutamato, y las espinas de los ratones de X frágil no responden al glutamato. Se mantenían en la misma densidad y la misma longitud. Luego, es posible que la razón por la que veíamos una mayor dinámica en los filopodios, en los ratones X frágil durante el desarrollo, es porque no consiguen olfatear o escuchar el glutamato liberado por los axones, y por eso no se establecen sinapsis, lo cual podría ser muy devastador para el desarrollo de la corteza. Pero claro, durante el desarrollo de la corteza en un ratón in vivo, este ratón está navegando su propio entorno, y cuando explora su entorno, pues se establecen nuevas sinapsis. Entonces, esta estudiante de PhD en mi laboratorio, Erika, obviamente estaba claro que cuando los ratones viven en estas cajas
de plástico tan pequeñas y desproveídas de estímulos sensoriales, pues apenas vamos a observar un desarrollo típico de la corteza. Entonces se le ocurrió poner a los ratones de X frágil y a los controles en unas cajas más grandes y con un montón de juguetes y de objetos nuevos, y esto lo hizo a 14 días de edad durante la noche, que es cuando los ratones están más despiertos y están explorando su entorno. Y hizo imagen de 2 fotones a P14 y luego al día siguiente, después de del enriquecimiento de 14 horas. Y lo que descubrió es que en los ratones controles, wild type, hay un aumento en el número de espinas añadidas después del enriquecimiento durante la noche. Y sin embargo, en los ratones knockouts no había más espinas añadidas, no subió la densidad de espinas. Luego son insensibles no solo al glutamato in vitro en rodajas, sino también in vivo. A través de una ventana observamos que las espinas de los ratones X frágil no son modificadas por un enriquecimiento durante la noche. Bien, ahora me imagino que algunos de los que están escuchando están pensando, pues esto tiene mucho sentido, ¿no? En el X frágil y tal vez en otras, en autismo en general o en otros problemas del neurodesarrollo, las espinas no captan el glutamato, no se consolidan las sinapsis y de ahí surgen los síntomas, porque las sinapsis pues, son la base del procesamiento del cerebro. Pero yo estoy de acuerdo, pero a mí lo que me preocupa de estos estudios y de estos datos que os he presentado es que no ayudan a encontrar soluciones o tratamientos para el autismo, porque hasta ahora no sabemos cómo modificar la motilidad de las espinas y hacer que se estabilicen o que formen sinapsis. Y luego hacer eso de una manera que ocurra en algunas partes del cerebro de la corteza, pero no en otras, para que se mejoren los síntomas, pues me parece como un reto muy, muy difícil de abordar. Entonces, ahora voy a abandonar un poco las espinas y las sinapsis para hablar de circuitos y de neuronas. Y propongo abandonar el método clásico de la investigación que había descrito sobre el autismo, que empieza con las moléculas y va hacia la conducta en esta dirección, primero porque el enfoque principal era de sinapsis y no tanto de neuronas y de circuitos, y segundo porque el otro problema es que los métodos que utilizamos para estudiar el comportamiento de los ratones pues no siempre son los más adecuados para luego entender los síntomas en adultos. Por ejemplo, el test de las 3 cámaras para estudiar la sociabilidad en ratones, en los que se utiliza un ratón y luego en otra jaula parecida pues se pone un objeto plástico, un juguete, pues el ratón prefiere ir al otro ratón que al objeto. Bien, pero esto no se parece nada en la relación que tenemos con los seres humanos, a no ser que seas Buster Keaton en esta película. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente, empezar con síntomas en los humanos con autismo o con X frágil, por ejemplo, el aprendizaje o la discriminación sensorial o la hipersensibilidad sensorial, y luego estudiar la conducta en el ratón, pero utilizando el mismo método que se utiliza en los humanos, y después analizar los circuitos con grabaciones de neuronas in vivo para ver cuáles son los cambios a niveles de circuitos que expliquen las diferencias en conducta en el modelo de ratón. Y idealmente, si llegamos hasta el nivel de neuronas, pues tal vez podamos intervenir para mejorar la conducta del ratón. Os voy a enseñar un vídeo para haceros una mejor idea de la experiencia cotidiana de un niño con autismo que padece de dificultades en el procesamiento sensorial. Y me gusta este vídeo, lo he bajado de YouTube, creo que viene de una campaña de divulgación para informar sobre el autismo en el Reino Unido. Y me gusta porque los testimonios de la gente que escribe en YouTube comentarios sobre este vídeo pues son muy llamativos porque confirman el parecido con las experiencias que ellos mismos, que son gente con autismo, pues notan en su día a día.
Bueno, voy a parar ahí, pero la idea es que obviamente este chico pues, tiene mucha ansiedad al entrar en este centro comercial porque está inundado por estímulos sensoriales, ya sean olfativos o de sonidos o de tacto, y luego pues, tiene un ritual pues, para calmarse un poco contando con sus dedos. Y también me gusta porque indica esa atención a detalles precisos y no tanto a la imagen en general que está observando. En fin, es muy interesante. Esto me lleva a hacer las próximas preguntas sobre el procesamiento sensorial en el síndrome de X frágil. Primero, ¿existen cambios similares en el procesamiento sensorial entre el X frágil y el modelo en ratón? ¿Cuál es el mecanismo a nivel de circuito? ¿Cuándo surgen las diferencias en el circuito durante el desarrollo? Y si son reversibles, pues sería fantástico demostrarlo en el ratón. Lo primero que hicimos fue adaptar una tarea de discriminación visual en el que el ratón aprende a distinguir entre dos estímulos visuales parecidos pero distintos. En este caso, el ratón está fijado por la cabeza, pero puede correr gracias a una bola de poliestireno que está flotando sobre un cojín de aire, y el ratón le hemos restringido el acceso al agua, por lo cual está muy sediento y dispuesto a obtener una recompensa de agua si chupa en este tubito que le proporciona una gotita de agua. Y el ratón tiene que aprender a asociar un estímulo, el estímulo preferido, que es estas marcas negras y blancas que migran por la pantalla del ordenador, y si migran en esta dirección, de izquierda a derecha, entonces sí que recibe agua. Si migran de izquierda a derecha, pues entonces no, y no tiene que chupar. Y os voy a mostrar este vídeo de un ratón experto que ya ha aprendido a hacer la tarea. Este es el estímulo no preferido, por lo cual el ratón no chupa el tubo para obtener agua. Este es otro estímulo no preferido. Y el siguiente va a ser un estímulo en dirección preferida, y podéis ver cómo el ratón chupa y bebe agua. Es una tarea que los ratones controles aprenden muy rápidamente. Esto es un índice de discriminabilidad, lo que llamamos la estadística D', y en los ratones controles, en negro, pues podemos ver que a partir de 3 días, de 3 sesiones, ya han llegado a este umbral de un D' de 2, que quiere decir que son súper expertos en hacer esta tarea. Sin embargo, los ratones de X frágil, por cierto, cada símbolo es un ratón distinto, esto es la media, pues tardan 3 días más en aprender esta tarea. Pero lo importante es saber que luego, cuando ya aprenden, se mantienen a un nivel muy parecido al de los wild-types. Ya no es estadísticamente distinto. A partir de 7 días y en adelante, el índice de discriminación es igual entre los ratones controles y los de X frágil. Una vez que los ratones ya han aprendido la tarea básica de 90 grados, lo que hacemos es avanzarlos a una tarea más complicada en la que el ángulo entre el estímulo preferido y el no preferido lo bajamos paulatinamente hasta 7 grados y medio. Nosotros, los seres humanos, pues nos costaría hacer esta tarea a partir de menos de 5 o de 3 grados, pero los ratones pues les cuesta ya a partir de 7 grados. Este es el mismo índice de discriminabilidad. En los ratones controles, pues a 15 grados lo pueden hacer muy bien, incluso a 10 grados. Algunos empiezan a fallar a 7 grados y medio, pero en la media aún tienen una performance buena. Sin embargo, los ratones de X frágil, a partir de 10 grados ya no pueden hacer la tarea, y obviamente tampoco a 7 grados y medio. Esto es interesante porque luego, como veréis, a nivel de la grabación de la actividad de las neuronas en la corteza visual, esto nos interesa porque podría tener que ver con la sintonía, la amplitud de sintonía de las neuronas en el cerebro, que les cuesta. Si la sintonía es demasiado amplia, pues les costaría hacer este tipo de discriminación cuando el ángulo que distingue los dos estímulos es muy parecido. Ya os he dicho que lo que me interesa es hacer conductas en ratón que se parezcan a las mismas tareas para comprobar el procesamiento sensorial en humanos. Entonces, gracias a una colaboración con el doctor Craig Erickson, que está en la Universidad de Cincinnati,
pudimos adaptar la misma tarea para el uso en humanos. En este caso, el doctor Erickson es el director de una de las clínicas de síndrome de X frágil más grandes de Estados Unidos, no tan grande como la de Verónica en UC Davis, pero bastante grande. Y entonces, pues hablando, me pareció interesante adaptar la tarea para los humanos y hicimos el mismo estudio. Y lo asombroso fue que los individuos con X frágil pues tenían el mismo déficit que los ratones. Aquí en negro tenemos a los controles, individuos con un desarrollo del cerebro típico y no tienen ningún problema en hacer la tarea con éxito, con un D-prime muy por encima de 2. Los participantes con síndrome X frágil, la mayoría podía hacer la tarea a 90 grados, pero cuando la tarea se hizo más difícil con una diferencia entre los dos estímulos de solo 15 grados, la mayoría no pudo resolver la tarea. Luego es muy parecido al problema que vimos en el ratón. Entonces, esto era uno de los objetivos del estudio, encontrar paralelos entre las dos especies con la misma tarea. Luego volvimos al ratón, que nos permite analizar la corteza a nivel funcional, para investigar de dónde surge el déficit de discriminación. Utilizamos la microscopía de 2 fotones para hacer imagen de calcio. En este caso, la imagen de calcio, como ya sabemos, cada vez que una neurona dispara un potencial de acción, la concentración de calcio dentro de la neurona aumenta y la imagen de calcio consiste en utilizar marcadores de calcio que son fluorescentes, como las proteínas GCAMP6 y esta GCAMP6, al grabar la fluorescencia emitida por este marcador, podemos tener una idea de la actividad de la neurona. Entonces, en la corteza visual, si hacemos esto en vivo en ratones adultos y con una imagen de 3 cuadros por segundo, pues podemos observar que hay muchos tipos de neuronas distintas en el cerebro, en la corteza visual. Hay neuronas que no responden para nada a los distintos estímulos visuales, los mismos estímulos que enseñé antes, estas bandas negras y blancas que circulan a través de la pantalla del monitor del ordenador. Esta neurona, por ejemplo, no responde. Luego hay otras neuronas que son muy precisas y que solo responden, solo disparan cuando hay un estímulo que migra en esta dirección, pero no en las otras direcciones. Y luego hay otras neuronas pues, que que tienen una sintonía más amplia y que disparan a varios tipos de orientaciones y direcciones del estímulo. Entonces, la hipótesis que tuvimos es que si el ratón de X frágil le costaba hacer esa tarea, tal vez era porque tenía más neuronas que no respondían a estímulos, o que las neuronas que tenía que sí respondían de manera más amplia y menos neuronas de estas que son más específicas. Y en efecto, eso es lo que descubrimos, que hay menos neuronas que responden a la orientación y en el ratón de X frágil y tenían una sintonía o afinación, un tuning más amplio. Resulta que la sintonía o el tuning de las neuronas en la corteza visual depende casi exclusivamente de las interneuronas inhibitorias. El hecho de que haya una neurona como la número 2 que solo dispara con esta dirección del estímulo quiere decir que en estas otras direcciones del estímulo había una interneurona que inhibía la actividad de esta célula excitatoria en estas otras orientaciones y direcciones y solo le permitía disparar en esta dirección. Entonces se nos ocurrió que tal vez las interneuronas, sobre todo las interneuronas que expresan parvalbumina, que significan el mayor número de interneuronas en la corteza visual, pues que tal vez ellas no disparaban de la manera adecuada en el ratón frágil. Para ello hicimos imagen de calcio, pero en vez de inyectar un virus que infecte a todas las neuronas del cerebro, la mayoría de las cuales iban a ser excitatorias, en este caso utilizamos ratones PV-CRE que expresan esta recombinasa CRE y el virus para el marcador de calcio era un virus que solo se expresaba en neuronas que tenían la recombinasa CRE, luego solo en interneuronas de PV. En un ratón wild type control lo que vemos es que aquí son ejemplos de 8 neuronas distintas. Todas las neuronas de PV responden a todos los estímulos sensoriales, en todas las direcciones.
y esto ya estaba demostrado. En este caso solo confirmamos datos que ya se sabían sobre estas interneuronas, pero lo curioso fue que en los ratones de X frágil estas interneuronas apenas disparaban, y cuando disparaban sí seguían el estímulo, los estímulos visuales, pero disparaban muchísimo menos que en los ratones controles. Luego, las neuronas de parvalmina son hipoactivas y tal vez lo más interesante de este estudio que publicamos ya hace 3 años, o casi 4 años, es que aumentando la actividad de estas interneuronas a través de una manipulación quimiogenética con DREADs, que son receptores que pueden llevar a estimular la actividad de las neuronas PV, pudimos no solo aumentar la actividad de las neuronas PV en el ratón X frágil, sino también rescatar la conducta de los ratones, por lo que los ratones X frágil podían aprender a hacer la tarea en 3 días, que es el mismo tiempo que tardan los ratones control en aprender la tarea básica. Luego, hemos identificado un déficit a nivel de la corteza, que es una sintonía amplia. Sabemos que esa sintonía amplia es debido a la hipoactividad de las interneuronas inhibitorias y que aumentando su actividad, no solo rescatamos su actividad y también la sintonía, pero también la conducta neural. Y yo no os estoy mostrando todas las gráficas, pues primero para no aburriros y para poder contaros otras historias. Ahora vamos a cambiar un poco de tema para hablar de la hipersensibilidad sensorial y abordar estas 2 preguntas. Primero, ¿son también hipoactivas las interneuronas en la corteza somatosensorial? ¿Y cuál es el origen durante el desarrollo de esa hipoactividad? Para contestar a esas 2 preguntas, tengo que introducir otra tarea de conducta en el ratón que inventó Cynthia He, una estudiante de PhD en mi laboratorio. En esta tarea fijamos también a un ratón por la cabeza y le sometemos a una estimulación de bigotes. Utilizamos un motor piezoeléctrico que mueve a unos filamentos o hilos semirrígidos de nylon que están intercalados con los bigotes en la cara del ratón, a un lado solo de la cara, y los estimulamos 20 veces durante 1 segundo a 10 hercios, o sea, el motor piezoeléctrico se mueve a 10 hercios, y luego hay una pausa de 3 segundos hasta el segundo estímulo y así repetidamente hasta 20 estímulos. Elegimos estas pautas porque los ratones normalmente cuando exploran su entorno mueven sus bigotes a entre 6 y 12 hercios y lo hacen durante más o menos 1 segundo y luego se paran, lo hacen otra vez. Entonces la idea era repetir más o menos el comportamiento natural de un ratón en su entorno. Y os voy a enseñar un par de vídeos que son bastante representativos de lo que ocurre. Esto es un ratón control y le estimulamos los bigotes y cuando le estimulamos los bigotes, pues el ratón pues apenas no le importa mucho. A lo mejor en algunos casos se mueve un poquito en los primeros estímulos, pero ya cuando a partir de 5 o 10 estímulos ya parece tolerar esta estimulación y deja de moverse. Sin embargo, los ratones de X frágil, en cuanto empiezas a estimular los bigotes, pues no les gusta nada, empiezan a agarrar el estimulador y intentan pues alejarse de la fuente de estimulación a pesar de que obviamente están fijados por la cabeza y no se pueden escapar. Entonces, este comportamiento, que aquí son vídeos a 2 semanas de edad, también ocurre en ratones adultos de 1 a 3 meses de edad. Y esta defensa, esta conducta defensiva se llama defensa táctil y ocurre mucho, casi yo diría en la mayoría de los individuos con el síndrome de X frágil. Después utilizamos la imagen de calcio para descubrir qué ocurría a nivel de la corteza sensorial, la corteza de barril, que es a la que llegan los estímulos de los bigotes del ratón. Hicimos imagen de calcio y se nos ocurrieron 2 hipótesis. Primero, pues que en este campo de neuronas de la corteza de barril, pues seguramente en el ratón X frágil habría más neuronas que disparen cuando les estimulan los bigotes, más que en el ratón control. Por eso se abruman los ratones y les molesta el estímulo. O tal vez que, bueno, o sea, si hay el mismo porcentaje de neuronas que responde, tal vez respondan con una mayor amplitud de señal, con una mayor actividad. Sin embargo, vimos todo lo contrario. Primero, cuando calculamos el porcentaje de neuronas cuya actividad estaba
totalmente sincronizada con las pautas de estimulación, vimos que ese porcentaje era menor en los ratones de X frágil. Y segundo, la amplitud de las señales era muy parecida, incluso algo menor en los ratones de X frágil. Entonces, ¿por qué vemos que los ratones de X frágil pues, corren más cuando les estimulas los bigotes, sobre todo al final de la estimulación, comparado con los ratones controles? ¿Por qué hay esta conducta de alejamiento? Pues lo interesante es que observamos algo que realmente me resultó algo inesperado. Y es que, claro, la pauta de estimulación que utilizamos, con 20 estímulos, nos permitió ver que las neuronas en la corteza somatosensorial pues, tienen más actividad en los primeros estímulos que en los últimos. Esto es un proceso de adaptación de las neuronas corticales. Y tiene sentido porque, al fin y al cabo, en un ratón control, pues quieres ignorar estímulos que son familiares y que no representan ningún riesgo y que son tal vez aburridos, no tienen ningún significado para el ratón. Pero lo que vimos es que cuando calculamos un índice de adaptación, el índice de adaptación era mayor en los ratones controles wild type que en los ratones knockout. En esta dirección, porque esto es una diferencia entre los 5 primeros estímulos y los 5 últimos estímulos, entonces en esta dirección hay adaptación, más actividad al principio que al final, y en esta dirección hay incluso facilitación, habría más actividad al final que al principio. Y algunos de los ratones de X frágil demostraban claramente facilitación de la respuesta. Y lo interesante es que existe una correlación muy fuerte y muy significativa entre el nivel de adaptación de la actividad neuronal y el de la conducta. O sea, por eso aquí están los ratones controles en negro, que tienen adaptación a nivel de actividad neuronal y también de conducta, y los ratones knockouts pues están en esta otra región de la gráfica, donde hay incluso o respuestas neutras o incluso de facilitación. Y tampoco observamos diferencias entre machos y hembras que están representados por cuadrados y círculos. Obviamente, si hay una adaptación de la actividad en los ratones controles, que significa que la actividad disminuye en las neuronas piramidales, pues esto a lo mejor quiere decir que las interneuronas inhibitorias ayudan a que haya esta adaptación. Entonces nos preguntamos si en realidad el hecho de que no baje la actividad en los ratones de X frágil es porque las interneuronas de parva albúmina son hipoactivas. Otra vez volviendo a los ratones PV-CRE, hicimos imagen de 2 fotones de calcio en la corteza somatosensorial en ratones de 15 días de edad. Hicimos grabaciones de las neuronas de PV, actividad espontánea y actividad evocada por la estimulación de bigotes, y en los 2 casos la actividad en los ratones de X frágil era menor que la actividad de los ratones controles. Por lo tanto, no solo en la corteza visual de los ratones adultos de X frágil hay una hipoactividad de estas interneuronas, sino también en la corteza somatosensorial, y yo presumo que ocurre en toda la corteza, las neuronas inhibitorias de parva albúmina son hipoactivas, y no solo en adultos, sino también en edades muy tempranas. Y por cierto, este déficit de actividad de interneuronas también se ha confirmado por estudios electrofisiológicos en otros laboratorios. Entonces, ¿a qué edad comienza la hipoactividad de las interneuronas en el ratón X frágil? Bueno, pues para eso hay que resumir un poco el origen de estas interneuronas. Resulta que las interneuronas de parva albúmina vienen de lo que se llama la eminencia ganglionar medial, MGE, y migran tangencialmente hasta la corteza y luego radialmente hasta llegar a su capa en la corteza adecuada. Pero en estas edades muy tempranas, justo después de que nazcan los ratones, es cuando empiezan a llegar a la corteza, no expresan parva albúmina. Las neuronas de parva albúmina solo expresan la proteína de parva albúmina a partir de P10, de 10 días de edad. Pero antes pueden ser identificadas por este marcador NKX2.1. Esto es un factor de transcripción que se expresa solo en las interneuronas que provienen de la MG. Pero estas neuronas van a dar paso no solo a las células de PV, de parva albúmina, sino también a las de somatostatina. Eso es importante recordar. Pero en todo caso, haciendo imagen de calcio en ratones
NKX 2.1 CRE, podemos hacer imagen de calcio solo en estas interneuronas. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues vemos que su actividad está muy sincronizada. Esto es a 6 días de edad, en un ratón muy joven, a través de una ventana. Y que la actividad en los ratones de X frágil de estas interneuronas, los precursores de interneuronas, es más baja que en los ratones control. Hay menos actividad en las interneuronas. Luego son hipoactivas incluso a 6 días de edad, a una edad muy temprana. Luego hicimos otro experimento, unos experimentos de optogenética. En este caso, lo que hicimos es expresar una opsina roja, que se llama carmine, en estas interneuronas de la AMG. Y aplicando una luz naranja, durante 1 segundo cada 3 segundos, pudimos estimular las interneuronas marcadas por el NKX. Y la idea era saber, como son hipoactivas, tal vez no se comunican bien con las células excitatorias piramidales. Entonces hicimos registros de las interneuronas y de las células piramidales. Como observamos, la actividad de las células piramidales también es muy sincronizada en estas edades tan tempranas de pocos días de edad. Y está sincronizada no solo entre ellas, pero también con las interneuronas. Cada vez que disparan las células piramidales, también disparan las interneuronas. Pero cuando estimulamos a estas interneuronas, en un ratón control, baja la actividad de las células piramidales. Estos eventos sincrónicos tan grandes apenas se observan durante este periodo en el que estamos estimulando las interneuronas, lo cual tiene sentido. Son neuronas inhibitorias y a pesar de que esto sea solo a pocos días de edad, las neuronas piramidales, pues claro, ellas se silencian cuando estás estimulando las interneuronas. Y esto es lo que observamos a nivel estadístico, que en los ratones controles wild type hay menos actividad cuando estimulamos con el láser las interneuronas. Sin embargo, los ratones knockout no responden a esta estimulación optogenética, lo cual es increíble, porque quiere decir que las interneuronas no solo son hipoactivas, sino que tampoco no forman sinapsis de manera adecuada con las células excitatorias. No están haciendo lo que deberían. Curiosamente, ya os he dicho que la actividad está muy sincronizada. Esto fue algo que observó Peyman Golshani, un colega mío de UCLA, cuando era postdoc en el laboratorio, y descubrió que sí, que la actividad de las neuronas excitatorias está muy sincronizada en los primeros días de edad del ratón postnatal, pero luego a partir de P12, esta edad mágica en el desarrollo de la corteza del ratón, la actividad se vuelve desincronizada. Y lo que observó luego otro postdoc, Thiago González, es que esta desincronización que ocurre a partir de P12, esta disminución en coeficiente de correlación entre pares de neuronas excitatorias, está retrasado en el ratón de X frágil. Hay siempre un poquito más de correlación o de actividad sincronizada en los ratones de X frágil. Y podría ser por la hipoactividad de las interneuronas. Por lo tanto, nosotros pensamos que ese déficit de hipoactividad de las interneuronas en X frágil puede explicar este retraso en la desincronización de la actividad cortical. Otro pequeño paréntesis para hablar de la muerte celular durante el desarrollo, sobre todo la muerte celular de las interneuronas, y es que varios estudios han demostrado que la supervivencia de las interneuronas inhibitorias depende de establecer contactos con células piramidales. Por ejemplo, en este dibujo, aquí está una interneurona, está dándose la mano con una célula piramidal, establecen contactos sinápticos y si ese contacto sináptico es adecuado, pues la interneurona puede sobrevivir, pero si no es adecuado, por ejemplo, por hipoactividad, entonces se activa un programa genético para activar la apoptosis o la muerte celular de esa interneurona. Y esto ocurre durante el desarrollo típico del cerebro, pero la hipótesis es que a lo mejor en el X frágil o en modelos de autismo, al haber hipoactividad de las interneuronas, sobre todo de las que vienen de la AMG, pues podrían morirse y desaparecer en mayores números. Para estudiar esto, cruzamos ratones de PV-CRE con la línea del Instituto Allen AI14, que expresa esta proteína fluorescente roja, P de tomato,
Y calculamos la densidad en la corteza somatosensorial a diferentes días de edad, incluso este es un ejemplo a P15, y vemos que en todas las capas de la corteza había más neuronas de PV, más interneuronas, que en la corteza del ratón de X frágil. Aquí está la cuantificación. Y también lo hicimos lo mismo con ratones de NKX 2.1 CRE, y también observamos que incluso a P6, a 6 días de edad, también había una menor densidad de interneuronas de la MG en el ratón X frágil, pero no a P1, lo cual indica que a lo mejor la migración de las interneuronas no se ve afectada en el ratón X frágil, pero sí su supervivencia. Y tengan en cuenta que a partir de P6 es cuando se realizan la mayoría de las sinapsis. Luego tiene sentido de que a partir de P6 es cuando se empieza a observar una diferencia en la densidad de las interneuronas. Y luego, claro, nos interesaba saber si en tejido humano también había una diferencia. Y hicimos una colaboración con Verónica, porque como algunos de vosotros sabéis, me imagino, ella ha publicado unos estudios pioneros sobre la densidad de las interneuronas de PV, de parvalbúmina, en tejido humano de autismo, post-mortem, y le preguntamos, pues a lo mejor tienes tejido X frágil, puedes hacer lo mismo, y efectivamente lo que descubrió es que hay una menor densidad de neuronas de parvalbúmina en la corteza somatosensorial, la misma corteza que analizamos en el ratón de X frágil, pero no cambia la densidad de otro tipo de interneuronas, como pueden ser las de calvindina o de calretinina. Luego, otra vez hay un paralelismo entre el tejido humano y el tejido del ratón de X frágil. Se nos ocurrió un experimento que es, bueno, pues tal vez si podemos subir la actividad de las interneuronas de NKX, las que vienen de la MG, de la misma manera que antes, la quimiogenética, a partir de P5, desde 5 días de edad, pues podemos aumentar la densidad de las interneuronas de PV más adelante y tal vez arreglar todos los problemas de la corteza e incluso de la conducta. Lo que sí vimos es que cuando hacemos esa intervención a P5, quimiogenética, aumentando la actividad de las interneuronas, sí que podemos aumentar la densidad de neuronas de PV, pero un poquito nada más. Se aumenta un poquito, no se restablece al nivel de los ratones controles. Pero no pudimos rescatar la función del circuito. Seguía habiendo el mismo problema de adaptación. No había adaptación de las neuronas excitatorias en la corteza con la estimulación de bigotes. Entonces, bueno, pues no nos rindimos y lo que se nos ocurrió es utilizar otra técnica y en vez de rescatar la actividad en edades muy jóvenes, empezamos a P15. Y en este caso utilizamos un modulador del canal de potasio KV3.1. Este canal de potasio está expresado en la corteza casi exclusivamente en las neuronas de parvalbúmina. Incluso solo se expresa a partir de 10 días de edad, igual que la parvalbúmina. Y es el canal que ayuda a las interneuronas de parvalbúmina a repolarizarse rápidamente, lo cual les permite disparar muy rápido. Por eso se llaman las fast spiking, interneuronas de fast spiking, ¿no? que pueden disparar muy rápido. Y esta droga lo que hace es aumentar la actividad de estas neuronas, incluso cuando inyectamos corriente de pocos nanoamperios, en presencia de la droga, estas interneuronas de parvalbúmina disparan más con la droga que sin la droga. Estos son estudios que hizo un estudiante, Benjamin Liu, del laboratorio de Tim Bonomano, que es un compañero de UCLA, un colega de UCLA. Entonces, bueno, pues utilizamos esta droga en vivo, la administramos a 3 miligramos por kilogramo de ratón de manera subcutánea, 2 veces al día, porque en estudios, bueno, esta droga viene de una compañía farmacéutica Lundbeck en Europa y nos recomendaron por estudios que han hecho ellos que demuestran que la half-life, la duración media de vida de esta droga es bastante corta. La administramos 2 veces al día, entre P15 y P20. Y luego al día siguiente, cuando ya la droga no estaba en el sistema, hicimos imagen de calcio en ratones de X frágil. ¿Y qué es lo que vimos? Pues una cosa sorprendente. Y es que si miramos al porcentaje de neuronas en la corteza de barril que responden a la estimulación de bigotes en ratones de X frágil, cuando se les da el control, una
que es salino, el control donde se mezcla la droga, no tiene muy poco porcentaje de neuronas que están activadas por la estimulación de bigotes, pero ese porcentaje aumenta en ratones X frágil en presencia de la droga. Y cuando miramos el nivel de adaptación, en los ratones de X frágil hay muy poca adaptación, no hay nada de adaptación, y sin embargo en presencia de la droga hemos restablecido la adaptación casi al mismo nivel que los ratones de control. Luego, algunos de vosotros os estaréis preguntando, ¿podéis rescatar la conducta? Y desgraciadamente no os puedo dar esos datos, no los tenemos aún. Hemos hecho conducta en estos ratones y estamos analizándola y esperemos que sí, que haya un rescate de esa conducta de alejamiento de ratones de X frágil. Bueno, para resumir rápidamente, en primer lugar, os he dicho que hay una inmadurez de las espinas durante el desarrollo, que son insensibles al glutamato y al enriquecimiento ambiental, que también los ratones de X frágil tienen déficits de discriminación y que son parecidos a los de los humanos con el síndrome de X frágil, o sea, hay fenotipos paralelos en las dos especies, que en la corteza somatosensorial hay una falta de adaptación neuronal y también en la corteza visual una sintonía demasiado amplia, broad tuning, y que esto se debe a alteraciones de interneuronas porque son hipoactivas y tienen una menor densidad. Los dos pueden ser relacionados uno con el otro y que posiblemente pueden ser dianas para el tratamiento y no solo en X frágil, porque tengamos en cuenta de que problemas relacionados con la hipoactividad de las interneuronas de parvalbumina, con su expresión reducida o densidad reducida, o con problemas de las oscilaciones gamma, que también son debidas a las interneuronas de parvalbumina. Hay muchos modelos de ratón que tienen uno, dos o más de estos déficits, lo cual quiere decir que probablemente las interneuronas de parvalbumina son un eje importante en la patofisiología de estos síndromes. Quiero agradecer a toda la gente que hizo esos estudios, he mencionado muchos de los nombres, pero quiero sobre todo recalcar que durante estos últimos 17 años que llevo en mi laboratorio en UCLA, he podido disfrutar de ser el mentor de estos estudiantes y postdocs de origen latino, y con esto voy a parar y os voy a pedir que si tenéis preguntas. Gracias.